Hamas rejects the Egyptian proposal, and the rocket fire from Gaza does not cease, and that appears to be the case now. We are prepared to continue and intensify our operation to protect our people. ماذا نسميها في عرف القانون الدولي اللي بتقتل عائلة كاملة، هل هو عقاب جماعي؟ شو عقاب جماعي؟ Este es un libro utilísimo en este momento, no solamente para la gente del común, sino también para nosotros los periodistas. Pregunta en nombre de ustedes, de todas maneras, para Pedro Brigger. ¿Qué es la Franja de Gaza? La Franja de Gaza es un muy pequeño territorio de unos 60 kilómetros de largo por apenas unos 15 de ancho, o sea, muy, muy angosto. Y ahí viven cerca de 1.700.000 palestinos. La Franja de Gaza, como tal, como entidad independiente, es conocida porque a raíz de la creación del Estado de Israel en 1948 hubo una guerra, sin entrar ahora en detalles, entre el Estado de Israel naciente y los estados árabes, y se delimitó un cese del fuego. Por ese cese de fuego, esa pequeña franja quedó en territorio egipcio entre 1948 y 1967. En 1967 hay una guerra, no tenemos tiempo para entrar en detalles. Israel ocupa dos territorios, uno que es conocido en castellano como Cisjordania, donde viven palestinos, y otro que es la pequeña Franja de Gaza. En esos dos territorios los palestinos quieren tener un Estado independiente. Naciones Unidas en noviembre de 1967 emitió una resolución muy conocida, está en el libro, que tiene un número, 242. Las resoluciones de Naciones Unidas siempre tienen un número, según la cual se insta a Israel a abandonar los territorios que ocupó en esa guerra de junio de 1967, Cisjordania y la Franja de Gaza. Israel no lo hizo y ocupó la Franja de Gaza y Cisjordania con una ocupación militar. Los tanques, arrestos indiscriminados que no pasaban por un juzgado civil. Había un poder militar que controlaba Cisjordania y la Franja de Gaza, censuraba libros, determinaba quién podía construir, quién no podía construir. Una ocupación militar, una ocupación más al estilo colonial, con particularidades, pero más al estilo colonial de lo que se conoció en Argelia, los franceses 132 años, o los británicos en la India, para dar algunos de los tantos ejemplos de los que fueron las ocupaciones coloniales. En el año 2005, de manera unilateral, el ejército israelí se retira de la Franja de Gaza y le dice a los palestinos: arréglense. Esto fue después del fracaso de las negociaciones en 1993, de los acuerdos de paz entre israelíes y palestinos. Los palestinos pensaban que en Cisjordania y la Franja de Gaza iban a construir un Estado. Seguramente algunos de los que nos miran dirán: ¿pero cómo podían construir un Estado tan separado? Porque en el medio está Israel. Bueno, es una cuestión técnica que se puede resolver, con carreteras, eso se iba a ver. El hecho es que cuando Israel se retira de la Franja de Gaza, los propios políticos israelíes lo que dicen abiertamente es que en realidad lo hacen
para entorpecer la continuidad de las negociaciones con los palestinos. Se retiran solamente de la Franja de Gaza y dejan ese territorio a merced de los palestinos, pero ellos controlando absolutamente todo. Por eso mucha gente lo define como una cárcel a cielo abierto. Quien controla hoy los que entran y los que salen es básicamente el Estado de Israel. La Franja de Gaza da sobre el Mediterráneo. Por lo tanto, si los pescadores quieren salir a pescar, es el ejército israelí o la armada israelí que determina si pueden salir a pescar en 2 kilómetros o en 10. Si alguien quiere entrar o salir a la Franja de Gaza, no lo puede hacer sin permiso israelí o salvo en la parte de abajo, en la frontera de abajo, que tiene frontera con Egipto. Y que Egipto, que tenía una muy buena relación hasta las revueltas de 2011 con Estados Unidos y con Israel, tampoco permitía que salieran. Los palestinos eligieron en un proceso bastante complejo en el año 2006, en el año 96 primero tuvieron elecciones y tienen parlamentarios en Cisjordania y la Franja de Gaza. No se pueden encontrar porque Israel no permite que los parlamentarios de la Franja de Gaza, por ejemplo, vayan al parlamento que está en el otro territorio palestino. Hoy lo que hace Israel es castigar a los palestinos bombardeando la Franja de Gaza, cuando dicen que esto en realidad es una respuesta al secuestro y asesinato de 3 jóvenes israelíes que pasó en el otro territorio palestino. Lo que pasa es que esto viene a responder a una interna palestina compleja. Los palestinos están divididos no solo territorialmente, sino políticamente. En la Franja de Gaza, básicamente hay un movimiento político que se llama Movimiento de Resistencia Islámico, más conocido con el nombre Hamas, que es su sigla en árabe, y en Cisjordania está la Autoridad Nacional Palestina, la antigua OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Tienen serias diferencias políticas, hubo enfrentamientos armados entre ellos también. Hamas controla la Franja de Gaza, la Autoridad Nacional Palestina controla Cisjordania. ¿Hasta qué punto los palestinos de Cisjordania encuentran como culpables de lo que le ocurre a la Franja de Gaza a Hamas? En cierta medida sí, pero todos están de acuerdo que el principal responsable es la ocupación. Acá el problema es la ocupación de 1967. Israel hace 47 años que ocupa ese territorio. El problema es que no es una ocupación colonial clásica. Los franceses, los británicos, sabían que en algún momento se retirarían de los territorios que ocuparon. En este caso, y principalmente respecto a Cisjordania, gran parte de la población israelí cree que ese territorio les pertenece, por una cuestión bíblica. Entonces, encontramos a 2 pueblos que dicen, este territorio me pertenece. Hay uno que es muy poderoso, que es el Estado de Israel, que tiene el apoyo de la principal potencia mundial, que tiene un ejército de lo más poderoso del planeta, es el que controla, dice yo mando acá. Y va avanzando y comiéndose lentamente el territorio palestino y llevando allí colonos, ciudadanos israelíes. ¿Cuánto hace que fue de Israel ese territorio? Bueno, si uno va a la antigüedad, no fue de nadie, porque los estados como nosotros los conocemos son estados modernos. Pero por lo menos según la Biblia, según el argumento israelí, 2000 años. Sí, pero eso es muy complejo de determinar porque en el momento que Israel ocupa Cisjordania, en 1967, el principal argumento no era la cuestión bíblica. Eso lo explico en mi libro. En ese momento se ocupa esos territorios casi como una carta para negociar con el mundo árabe.
hasta 1967 los estados árabes que están alrededor de Israel no reconocían al Estado de Israel. Entonces, Israel ocupa esos territorios y dice, yo voy a usar esto para negociar. ¿Ustedes quieren que nosotros nos retiremos? Reconózcannos. Lo que pasa que en esos territorios, principalmente en Cisjordania, hay algunos que son bíblicos importantes. Por ejemplo, dentro de la ciudad de Belén. Entonces, o en otra ciudad que se llama el Yalil en árabe, Hebrón. Israel los ocupa y dice, son nuestros. Y va construyendo casas y barrios para israelíes que va llevando ahí, quitándole territorio a los palestinos. Pedro, ¿no tiene solución el conflicto? A ver, todo problema entre seres humanos tiene solución. Para ¿Sí? eso ¿Seguro? ¿Este no es el caso? Yo creo que sí. Ahora, para eso se necesita voluntad política y mucha racionalidad. A medida que el conflicto va teniendo cada vez más ribetes religiosos, es más difícil llegar a una solución racional. Que va teniendo más muertes, más resentimiento, más dolor. Sí, pero las muertes, eso se puede resolver. La historia ha demostrado que más allá del dolor que provocan las muertes, hay pueblos que lograron la paz después de miles y miles de muertos. Es difícil cuando de un lado mueren centenares y del otro solamente 2 personas. Como en esta ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza. Es cierto, pero vos fíjate que en 1993, cuando se firmaron los acuerdos de paz entre israelíes y palestinos, el costo en vidas humanas ya había sido muy alto. Y de ambos lados hubo un apoyo masivo a los acuerdos de paz. Una curiosidad, ¿cómo se anima de todas maneras Hamás, con la modestia de su territorio, con la inmensa pobreza en la que viven, a desafiar un ejército tan poderoso que invade con sus tanques, con todo su poderío? Parecería que va a arrasar. ¿Cuál es la esperanza militar de Hamás frente a esa invasión israelí? Ellos saben que militarmente no pueden frenar al ejército israelí, sin embargo lo han frenado. La historia ha demostrado, Vietnam, Estados Unidos, Argelia, Francia y tantos otros ejemplos que podemos mencionar, que... Ayudados por sus territorios. Aquí tenemos una planicie. Sí, es verdad, pero vos fíjate que Israel en más de una oportunidad intentó ocupar otra vez la Franja de Gaza o asesinar a sus principales líderes y prácticamente no lo logró. En el pasado sí, con algunos misiles, logró matar a algunos dirigentes palestinos, pero yo creo que los palestinos usan un concepto en árabe que es sumud, resistencia, y creo que se basa en la historia, en decir, nosotros vamos a resistir una ocupación porque estamos en nuestra tierra, nos podrán matar, nos podrán expulsar, pero no podrán echar a todo el pueblo, y van a seguir resistiendo. ¿Hay algún buen argumento para entender a Israel en este conflicto? Sí, un argumento que los israelíes usan de manera recurrente, que tiene que ver con la propia historia, las persecuciones a lo largo de la historia, el holocausto, la matanza de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, que perdura en la memoria colectiva. Pero los palestinos, ¿qué tienen que ver con eso? Bueno, esa es la gran pregunta, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que Israel usa la memoria del holocausto como un chantaje, como para decir, fuimos perseguidos, no nos pueden decir nada, aunque nosotros persigamos a otros. Y obviamente los palestinos se preguntan, ¿qué culpa tenemos nosotros que los persiguieran en Europa si nosotros estábamos acá? Y es una buena pregunta que los israelíes por lo general no tienen respuesta. En estos momentos en que estamos realizando el programa, quizás los tanques han invadido a la zona de la Franja de Gaza.
¿Cómo será este lunes? ¿Cómo será este martes, este miércoles? ¿Quiénes están ayudando de verdad en el conflicto? ¿Estados Unidos ayuda? ¿Egipto lo hace? Estados Unidos apoya al Estado de Israel de manera incondicional. Haga lo que haga el Estado de Israel. Solo le pide que mate lo menos. apoya. Solo le pide que sea más cauteloso, efectivamente. Las palabras de Barack Obama, citadas por la prensa israelí en su mensaje al primer ministro Benjamín Netanyahu, que sean más cautelosos. Esto podría entenderse por la tremenda fuerza económica de la comunidad judía dentro de los Estados Unidos, presumo. No es solamente el peso de la comunidad judía, si bien hay un lobby judío pro-israelí muy importante, en el libro lo explico, tiene que ver con una visión estratégica de la región. El Estado de Israel es visto en Europa y en Estados Unidos como el único Estado occidental en el cual nosotros podemos confiar. El resto son todos árabes, bárbaros, musulmanes, en los cuales nunca se puede ¿Y confiar. el resto del mundo qué dice? Francia, Alemania, la Unión Europea. La Unión Europea ha tratado de participar en más de una oportunidad, pero el peso específico de Estados Unidos es muy fuerte. Por lo general no se quieren enfrentar a Estados Unidos y menos por los palestinos. Aunque es muy doloroso el tema, se disfruta cuando uno aprende. Y es lo que me ha sucedido a mí, seguramente a ustedes, amigos. Muchas gracias, Pedro. Gracias a vos. Pedro Brigger nos ha acompañado.